Muchísimo gusto recibirlos en este espacio en vivo el día de hoy. Estamos transmitiendo el programa El Tequila en el Comercio Internacional. Hoy tenemos un nuevo escenario. Estamos en la sala de consejo del Consejo Regulador del Tequila y nos da mucho gusto recibirlos. Queremos invitarlos a que nos acompañen a través de las redes sociales. Hoy tenemos un panel bastante interesante relacionado con un tema que es vital para el comercio internacional y son las fracciones arancelarias. Me da muchísimo gusto recibirlos en este espacio y también a nuestros panelistas. Los voy a presentar en el orden que los van a ir ustedes viendo, más que todo por cuestiones prácticas, porque siempre van las damas primero, pero en este caso, bueno, vamos a iniciar con Octavio García Muciño. Él es del responsable del área de Comercio Exterior de Aduanas del Consejo Regulador del Tequila. También me da muchísimo gusto saludar a José Antonio Ávila Núñez. Él es el subdirector de Bufete Internacional de Occidente. Está también con nosotros Silvia Torres Martínez. Ella es consultora en comercio internacional y parte de Innova Export. Muchas gracias, Gaby. Bienvenida también a la maestra Olga Gil. Ella es coordinadora del área académica de negocios internacionales de la Universidad ITESO. Bienvenidos todos ustedes. Muchas gracias. Y voy a ceder el uso de la palabra a Octavio García Muciño para que nos hable precisamente del panel que hoy nos ocupa y del tema que hoy vamos a tratar. Adelante, Octavio. Muchas gracias, Gaby. Pues muy buenos días, gracias por acompañarnos. En verdad para nosotros es un honor que nos estén acompañando el día de hoy. Tenemos a 3 invitados súper especiales. Gracias por atender nuestra invitación. Seguramente para la industria que nos está viendo, la industria tequilera, este programa va a ser muy útil, igualmente para los alumnos. Gaby, si me permites, antes de iniciar, pues hay que invitar al público para que nos acompañen en las redes sociales. Vamos haciendo esa invitación extensiva porque es muy importante su participación. Estamos aprovechando desde luego todo este potencial de Internet. Ustedes pueden ubicarnos, plantear sus dudas, sus comentarios, sus preguntas, aprovechar a estos panelistas porque seguramente que esas inquietudes que se pueden tener en torno al uso precisamente de las fracciones arancelarias, bueno, pues se pueden despejar en este momento. Y bueno, queremos que ustedes aprovechen las redes sociales, CR Tequila, ya saben, tanto en Facebook como a través del Twitter. Bienvenidos. Sale, Gaby. Pues bueno, vamos a iniciar. Principalmente, bueno, el tema de hoy nos interesó mucho, digamos, debido al impacto que pudiera tener la clasificación arancelaria. Como ustedes saben, bueno, pues una clasificación mal hecha, pues trae consecuencias legales, pues muy difíciles para el contribuyente. Y pues también querer decirles a la industria tequilera, pues qué tan importante es saber clasificar, de dónde viene la clasificación, cuál es su alcance, si existe por ahí algunas reglas, etcétera. Entonces de eso vamos a hablar principalmente, bueno, pues de la importancia básicamente de qué tan importante es la clasificación. Y pues bueno, ahora sí, Gaby, pues vamos iniciando con el panel. Vamos iniciando con las damas y me voy a ir por orden. En este caso, a mi derecha está Olga Gil. Y queremos saber, bueno, por qué es importante una fracción arancelaria y queremos que cada uno de nuestros invitados nos dé su opinión al respecto. Bueno, gracias por la invitación. Primero que nada, un orgullo y un honor estar en esta mesa con compañeros y amigos de muchos años. Y además un tema tan interesante como viene a ser el tema de clasificación arancelaria. El tema y la importancia práctica que tiene para los exportadores, importadores, el sector tequilero, estriba que a partir precisamente de la designación y codificación que se hace de un producto como lo es el tequila, bueno, pues se determina el pago de impuestos, es decir, con qué impuesto va a entrar a un determinado país, y esto al final le repercute
en el precio, es decir, el precio que el consumidor en ese mercado va a tener que pagar por su tequila. Entonces es tan importante como esto que acabo de mencionar. Bien. Silvia Torres, tu turno. Muchas gracias. ¿Por qué es importante una fracción arancelaria? Muchas gracias, Gaby. Una fracción arancelaria se determina, y todos los productos tienen que tener una fracción arancelaria, se determina siempre en base al producto de qué se trate, de qué está hecho y para qué va a ser utilizado, y es muy importante hacerlo a la hora, porque la mercancía a la hora de salir del país y de entrar al país al que vaya a ir destinado, va a tener distintas regulaciones, además de lo que nos decía Olga, de la parte arancelaria, va también a tener que ver la parte no arancelaria, que en ocasiones es la más importante o la más pesada de cumplir, que son todo lo que se refiere a cumplimiento de normas oficiales. El caso de México es normas oficiales mexicanas, y tiene que ver también con toda la parte de aranceles, pero preferenciales, es decir, tratados de libre comercio. Entonces, la parte, dependiendo de la fracción arancelaria que estemos utilizando, y a nivel de 6 dígitos, tendrá que ser igual en el país al que vamos a exportar. Y esto ya lo iremos desglosando, lo iremos platicando en el transcurso, en el trayecto de este programa seguramente, pero es muy importante que a nivel de 6 dígitos estemos mandando nuestros certificados de origen, porque tiene que ver precisamente con el cumplimiento de regulaciones no arancelarias, es decir, requisitos a cumplir por impuestos por los países a los cuales se va a exportar. Correcto. Toño Ávila, bueno, él desde el punto de vista de una empresa que se dedica precisamente a brindar el servicio a las empresas exportadoras, ¿por qué es importante, Toño, una fracción arancelaria? Bien, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y pues bueno, continuando con las aportaciones que hicieron, bueno, quiero destacar el tema de la armonización. El por qué se llega a una clasificación a nivel mundial es debido a la necesidad de una armonización entre los distintos países para poder identificar un producto y que podemos estar hablando el mismo idioma en cuestión de mercancías, tanto para el país que está enviando el producto como para el país que se lo está recibiendo. Entonces, debido a la necesidad de esta armonización y poder identificar los productos, se genera la clasificación. Y la clasificación va en 2 ámbitos o tiene 2 objetivos principales. Uno es el de protección para lo que vienen siendo los mercados. ¿Por qué? Porque se puede identificar el producto para ponerle regulaciones como lo comentaban, el prohibir el propio importación de la mercancía, el manejar el apoyo a que se esté exportando el producto o permitir la entrada por cuestiones de balanza comercial. Esto es, en ocasiones nosotros no producimos cierto producto en el país y es necesario el abastecer de algún tipo de insumos, y la fracción arancelaria nos ayuda a identificar el producto a nivel mundial y darle esos beneficios para que en el comercio internacional existe un equilibrio tanto en las exportaciones como importaciones. Entonces, es una herramienta que al día de hoy es imprescindible para los mercados internacionales, el que se estén codificando los productos y darles una descripción adecuada a nivel mundial. Entonces, la armonización creo que es parte esencial en este tema. Y bueno, nos vamos a ir a la otra parte que tiene que ver, de alguna manera, todo lo que vemos, todo puede llegar a ser una mercancía, todo puede ser susceptible de una exportación. Entonces es importantísimo el fijar un código para poder tener ese intercambio de mercancías en el mundo. Y aquí, bueno, la pregunta es, ¿quién decide qué fracción arancelaria debe de tener cada producto? ¿Cómo se determina esta parte de la fracción arancelaria con respecto a los productos? Olga Gil. Bien, haces una pregunta muy interesante porque realmente el tema de clasificación arancelaria es un tema altamente profesionalizante. ¿Esto qué significa? Que un buen clasificador, bueno, le llega a tomar años el dominio de lo que viene a ser esta materia. Y es tan importante que incluso en carreras como lo es la licenciatura
en comercio y negocios internacionales se lleva como una materia. Sin embargo, tengo que decir que realmente el exportador mexicano se tiene que, lo recomendable es que se apoye en los expertos en este tema, dada la importancia que se tiene. De pronto hay personas que piensan que dada la forma como está construida, que es más a manera de árbol, es decir, estamos hablando de que la clasificación se encuentra o se puede hacer uso de la misma a través de la tarifa del Impuesto General de Exportación e Importación, la TIGIE. También es cierto que el uso, ¿verdad?, de lo que vendría a ser este documento enorme, obviamente, porque estamos hablando nada más y nada menos que de 21 capítulos, ¿verdad?, y con una cantidad de, obviamente, de clasificaciones y subclasificaciones, que se vuelve complicado para que una persona diga, oye, yo me voy a poner a clasificar si quiero exportar. Entonces sí considero que quien lo hace son los expertos, hay despachos especializados en ello. Aquí tenemos a Toño, que forma parte de, ¿verdad? Tenemos también a expertos como es Silvia Torres, que también es profesora en distintas universidades y que da además la materia de clasificación. Entonces, la sugerencia es apoyarse en un experto para evitar tener un riesgo en el cual, por una mala clasificación, el producto dentro de lo que es el tema de barreras arancelarias, ¿verdad?, se vaya a un impuesto tan alto que le impida la entrada competitiva en precio a un país. Entonces, desde ahí mi punto de vista. Silvia Torres, ¿hay algún organismo, alguna referente mundial para esa parte de fijar los aranceles, pero básicamente las fracciones arancelarias que deben de tener los productos? Sí, Gaby, hay un referente que es, quien nos rige justamente la tarifa del Impuesto General de Importación y Exportación que tiene México, que viene dada por la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación. En su artículo 1 dice que es la tarifa, la nomenclatura, la que va a regir para la clasificación arancelaria, y esto es, la base es el sistema armonizado, que lo expide la Organización Mundial de Aduanas. Entonces, nosotros no somos autónomos ni tenemos la única tarifa. Lo que hablaba Toño hace rato de armonización es justamente lo que se pide, y es por eso y así se llama, tal cual, ¿no? ¿Es un acuerdo internacional? Es un acuerdo internacional, digamos, y es todos los países que estamos dentro de la OMA, que son más de 160, formamos parte, México forma parte de ellos, y entonces nosotros bajamos a nuestras leyes el sistema armonizado y a su vez a la tarifa del Impuesto General de Importación y Exportación, a nivel de 6 dígitos. Ya lo platicaremos ahora, porque a nivel de 8 dígitos ya la fracción arancelaria, esos 2 últimos dígitos, séptimo y octavo, cada uno de los países, incluso hay países que tienen más, pueden hacer uso de ella. Ejemplo, y yo creo que lo vamos a platicar aquí en un momento, del tequila tenemos una fracción arancelaria, pero podríamos tener 15, ¿no? Por ejemplo, dependiendo de los tipos distintos de tequila, de la forma de envasarlos, etcétera. Hay países que tienen, por ejemplo, nosotros en México tenemos una fracción arancelaria para la miel, para la miel de abeja. Alemania tiene 4, otros países tienen más, etcétera. ¿Por qué? Porque también, no lo hemos dicho aquí, pero uno de los objetivos fundamentales también de la clasificación arancelaria es la parte estadística. Entonces, si algún país quiere contar con estadísticas más puntuales de sus productos, puede hacer uso de esos 2 últimos dígitos. Entonces, esto viene del sistema armonizado de codificación de mercancías, de armonización y codificación de mercancías. Y antes de irnos a unos mensajes, Toño Ávila, esta parte precisamente de este acuerdo internacional, entendemos entonces que son 6 dígitos que todos los países deben de aplicarle a sus mercancías de manera rigurosa, sin salirse de ese estándar, y cada uno después por país podrá determinar otros tantos dígitos para sus productos. Sí, efectivamente tenemos 6 dígitos que son la base para todos los países miembros de la OMA. Sin embargo, aun y cuando tenemos el mismo texto para los distintos países, en el caso específico de México existe una obligación a tomar en cuenta unas notas explicativas.
Estas notas explicativas se vuelven obligatorias porque en la propia ley que comentaban atinadamente tanto Olga como Silvia, la ley de los impuestos generales de importación y exportación nos obliga a tomar como referencia estas notas. ¿Y qué tiene de extraordinario estas notas, no? Que nos establecen dónde podemos estar clasificando. Sin embargo, para otros países no tienen notas que se les consideran obligatorias. Entonces, aquí encontramos, aun y cuando estamos hablando de un mismo texto que viene de la Organización Mundial de Aduanas, hay casos excepcionales donde la clasificación en México es distinta en los 6 primeros dígitos a los 6 dígitos en Estados Unidos. Y es donde ponemos en aprietos al importador y al exportador, porque cada quien tiene su razón. Entonces, ahí es donde tenemos que tomar las consultas de clasificación arancelaria, en donde tenemos que apoyarnos en las dos autoridades, la autoridad estadounidense y la autoridad mexicana, para efecto de que se defina una clasificación. Entonces, estos temas son muy específicos, pero sí es importante saber que aun y cuando tenemos una misma línea, puede haber unas pequeñas vertientes que pueden hacer más, un poquito más complicado, difícil el comercio internacional. Bueno, vamos a seguir platicando acerca de las fracciones arancelarias y las consecuencias que puede traerle a un exportador el no utilizar correctamente una fracción arancelaria. Este es el tequila en el comercio internacional. Regresamos enseguida. El tequila en el comercio internacional, qué bueno que nos están acompañando. Queremos también que lo hagan a través de las redes sociales en CR Tequila, tanto con Facebook como Twitter. Estamos recibiendo sus comentarios, sus mensajes, sus sugerencias. Hoy en el panel estamos platicando acerca de las fracciones arancelarias, su importancia y sobre todo cómo utilizar correctamente estos códigos que son vitales para el comercio internacional. Octavio García Muciño, ¿me ayudas a recapitular esta parte que hemos venido platicando acerca de las fracciones arancelarias? Ya nos han platicado nuestros panelistas quiénes determinan estas fracciones, que existen de repente algunos problemas porque no siempre los estándares coinciden de un país a otro, pero haznos este resumen, por favor. Sí, efectivamente, Gaby, como mencionaron aquí nuestros invitados, pues tenemos por aquí la importancia de las fracciones. Hablando del tequila, por ejemplo, como mencionaba Silvia, pues la fracción arancelaria para exportar tequila es única nada más, que te clasifica nada más el tequila, sea ya granel, envasado, 100% de agave o tequila. La fracción arancelaria para exportar el tequila es la 2208-9003. Pero así como existe para México esa fracción arancelaria, bueno, para otros países es importante, digamos, que los exportadores de tequila conozcan que también tienen su fracción arancelaria. Algunas veces es específica y algunas veces es genérica porque no todos los países actualmente tienen al tequila de forma específica. Y voy a mencionar, por citar algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, para Estados Unidos dos fracciones arancelarias, que es la 2208-90-5000 y la 2208-90-5500, granel y envasado. También para Europa hay dos fracciones arancelarias, la 2208-90-5400 y la 2208-90-7500. Y así podemos empezar todavía a mencionar. Y aquí si algo notamos es de que siempre estoy repitiendo 2208-90, que es lo que también mencionaban los compañeros, de que los primeros 6 dígitos se respetan a nivel internacional. Y pues bueno, lo único que cambian son el séptimo, octavo número y algunos países que utilizan dos más, como en el caso de Estados Unidos. El Consejo Rural del Tequila está coordinadamente trabajando con la Secretaría de Economía y por lo que les podemos anticipar es de que lo que viene ya a un mediano plazo es una subdivisión de la fracción arancelaria del tequila. 2208-9003 va a quedar para envasado y va a surgir por ahí una nueva, todavía falta por confirmar, sería la 2208-9005 para granel. Eso en su momento se los haríamos saber, pero ya estamos trabajando sobre ello. Gaby. Bueno, y de alguna manera estos productos que tienen denominación de origen, que es el caso del tequila,
pues se puede decir que tienen un poco resuelto ese asunto de establecer fracciones arancelarias al tratarse de productos únicos que tienen una protección del gobierno. Hablando de eso, Gaby, y para complementar un poquito, como mencionaba Olga, es importante que los exportadores, a la hora de que tengan su clasificación arancelaria, su fracción arancelaria para la importación, verifiquen muy bien qué regulaciones tienen que cumplir para el tequila. Tenemos regulaciones que pueden ser de información comercial, y eso a final de cuentas, bueno, con una planeación se puede cumplir sin ningún problema. Pero también tenemos por ahí obstáculos técnicos al comercio exterior que están por ahí obstaculizando comercializar tequila en varios países, y lo pudiéramos aterrizar, por ejemplo, en el caso de Brasil y en el caso de China. Entonces, bueno, ¿eso cómo lo van a saber los exportadores? Con la fracción arancelaria. Por eso es tan importante, digamos, contar con una clasificación arancelaria lo más exacto para poder determinar esos pequeños baches o obstáculos que se tendrán que superar para efectos de poder comercializar con éxito el tequila en el extranjero. Bueno, y tenemos precisamente ese reto, esa complicación que puede llegar a enfrentar un exportador, y es, ¿qué pasa cuando no estoy aplicando bien una fracción arancelaria? Y desde el punto de vista académico, Olga Gil, bueno, ¿cuál es la recomendación? Porque obviamente quizás para quienes están muy inmersos en toda esta parte del conocimiento de las fracciones arancelarias es fácil, pero un exportador, ¿qué es lo que tiene que hacer y qué consecuencias puede enfrentar cuando no hace bien esta parte? Bien, bueno, lo primero es en el momento de estar desarrollando su plan de negocio, considerar que la fracción arancelaria de su producto, en este caso la buena ubicación de la misma en la tarifa, le va a repercutir al final a nivel de si es exitoso o no. Un punto importante que recomendaría ya en el terreno práctico tendría que ser la buena elección del agente aduanal, porque bueno, dentro de la práctica, ¿verdad?, exportadora, el papel que juega el agente aduanal es básico, dado que es el que representa a la empresa exportadora o importadora. Entonces, normalmente el agente aduanal tiene dentro de lo que viene a ser sus terrenos, ¿verdad?, su propio oficina y demás, bueno, tiene expertos que clasifican. Entonces, normalmente el exportador o el importador conoce la fracción arancelaria a través de su agente aduanal. Entonces, aquí la recomendación sería esa. En cuanto al terreno de lo académico, bueno, pues las carreras que están involucradas con lo que son negocios internacionales, tratamos de formar a nuestros estudiantes en el conocimiento, ¿verdad?, y uso de lo que viene a ser la clasificación arancelaria. Entonces, también igual si alguien tiene cercano a algún estudiante, algún alumno, ¿verdad?, de estas áreas que haya cursado la materia, seguramente también es una buena referencia. Silvia Torres, en tu calidad de consultora precisamente de exportadores, ¿cuál es el error más frecuente que llegas a ver en esta parte de la determinación de fracciones arancelarias entre los exportadores? Pues mire, el error más frecuente es en importación. A veces es voluntario, porque a veces es un error, bueno, o es una práctica común que los importadores quieran pagar lo menos posible. Esto es posible clasificando bien. La gente piensa que clasificando en la que menos pague, con eso ya va a ser suficiente. Entonces, ahora, otra práctica o lo más común que sucede para no clasificar bien un producto es que no saben de qué está hecho y no saben para qué va a ser utilizado. Entonces, existe mucha diferencia muchas veces a la hora que el mismo agente aduanal clasifica, el importador le pide algo a clasificar al agente aduanal y le da la información que tiene a la mano en ese momento, tal vez ni siquiera una muestra. Cuando el producto llega físicamente a la aduana, entonces ahí se encuentran con las dificultades. Cuando a mí no me dan todos los elementos, como en mi calidad de consultora, cuando a mí no me dan esos elementos para clasificar adecuadamente, pues yo le clasifico en base a la información que me dio, pero le hago saber que si cuando llegue el producto a la aduana, ya si es producto de importación
o cuando llegue al mercado al que va a destinar su exportación, tiene algún problema, es porque el producto no es exactamente el mismo. Entonces, que debe tener mucho cuidado, debemos contar con una hoja de especificaciones, que es el caso de productos de todas las materias primas o todo lo que viene con el tequila. El tequila tiene una fracción, pero todo lo demás que viene de importación, cartón, etiquetas, envase, tapón, todo lo que viene, azúcar, tiene otra fracción arancelaria y tienen que tener cuidado en las especificaciones del producto y en para ver qué es lo que tiene que cumplir. Entonces, los errores más comunes son esos, que no se sabe qué es, qué contiene y para qué sirve, ¿no? Toño Ávila, y bueno, en esta parte de las asesorías que brinda Bufete Internacional a sus clientes, ¿es bueno que una persona clasifique erróneamente y deliberadamente un producto o puede llegar a ser peor la consecuencia? El tratar de evitar pagar impuestos por un cierto producto le puede llegar a repercutir de manera adversa. Sí, efectivamente, como lo comentaba Silvia y Olga, bueno, retomo el tema de una clasificación correcta. La clasificación de producto no está sujeta a alguna conveniencia por cuestiones de impuestos o por cuestiones de regulaciones. La clasificación se realiza mediante una metodología, ¿sí?, que la propia Organización Mundial de Aduanas nos establece mediante reglas de clasificación, notas, en el caso de México, notas explicativas, y tenemos que considerar que el manejar una clasificación errónea puede estar sujeto a muchos problemas. El primer problema que nosotros podemos tener es el problema ligado a omisión de impuestos, esto es, tal vez no estemos pagando los impuestos adecuadamente a la importación. Dos, el incumplimiento de fracciones no arancelarias, que puede dar a que se embargue el producto, ¿sí? Si se embarga el producto, entramos a un procedimiento administrativo en donde el importador, pues bueno, tiene que estar ya tomando apoyo de un abogado para efecto de sacar la mercancía de la aduana. Y ya este procedimiento puede estar sujeto no solamente ya al pago de los impuestos, sino a multas y recargos, incluso almacenajes en la propia aduana, y se vuelve una bomba de tiempo, ¿no? Que la conveniencia en ocasiones sí buscan los importadores el tener una clasificación idónea y puede ser contraproducente. Aquí cabe mucho el tema de identificar quién es el obligado a clasificar. El obligado a clasificar es el agente aduanal. ¿Sí? En ocasiones los importadores y exportadores exigen una clasificación, pero si tenemos un buen agente aduanal, no va digamos que a permitir que la clasificación sugerida o obligada por parte del importador vaya a ser. Entonces, por eso es muy importante el que tengamos un muy buen agente aduanal y que nosotros conozcamos el producto, como lo comentaba Silvia, para no caer en errores. Octavio, no siempre entonces el buscar que se pague menos al clasificar erróneamente puede ser una buena alternativa. Puedes acabar pagando más de lo que te imaginabas. Sí, por aquí hemos visto infinidad de casos y aquí es importante recalcar lo que mencionaban sobre el agente aduanal. Es importante, digamos, que el agente aduanal que ustedes exportadores de tequila están seleccionando, bueno, pues que cuenten con suficiente información técnica respecto al tequila. Recordemos que el tequila debe de comprobar una regulación arancelaria que es cumplida y emitida por el Consejo Regulador del Tequila. Entonces es importantísimo de que ustedes conozcan a su agente aduanal. Si ustedes quieren saber por ahí, seleccionar un agente aduanal, pues tienen por ahí diferentes fuentes, pueden meterse a la página de la Karen o de la asociación, o si quieren directamente aquí en el Consejo tenemos una base de datos con todos los agentes aduanales que manejan exportaciones de tequila, se las podemos proporcionar sin ningún problema. Gaby, ¿qué crees? Tenemos por aquí participación de nuestro auditorio vía Facebook. Si me permiten, voy a hacer una pregunta. Dice aquí el auditorio, ¿qué significa cada dígito? Porque hablamos de clasificación arancelaria, pero no hemos dicho cómo está compuesta la fracción arancelaria. No sé, mi Toño, ya que estás aquí al lado de mí, ¿me pudieras apoyar con esta respuesta? Bien, claro que sí, Octavio. Los dígitos de la clasificación arancelaria los dividimos por dos, ¿no? Esto es, los primeros dos dígitos de la clasificación arancelaria se le denominan capítulo. Cuando
sumamos 2 dígitos más, o sea que tenemos 4 dígitos, se le denomina partida. Posteriormente, cuando son 6 dígitos, subpartida. Y bueno, ya cuando tenemos los 8 dígitos, en el caso de México, es la clasificación arancelaria o fracción arancelaria, que dependiendo de cada país, pues puede ser no solamente de 6 dígitos, sino que, de 8 dígitos, como en el caso de México, y platicábamos, en Estados Unidos se maneja incluso hasta de 10 dígitos. Bueno, y aquí yo creo que el reto también es en la parte académica, ¿no, Olga? Porque los estudiantes, bueno, tienen que aprender y habrá un momento en que tendrán que hasta memorizarse todas estas fracciones, o por lo menos las más importantes. Así es, y déjame decirte que clasificación arancelaria es una de las materias que más les gusta porque trae elementos muy prácticos, es una materia técnica. Entonces, pues sí, tienen que hacer esfuerzos hasta cierto punto. Sin embargo, yo creo que de memorizar, sin embargo, yo creo que realmente la parte importante y vital es que entiendan la operación, funcionamiento, composición y alcance que la clasificación arancelaria tiene. Y vaya, yo agregaría que ciertamente las universidades, en este caso el ITESO, tenemos mucho cuidado en la selección y participación de los docentes, precisamente para que sean buenos profesores y además sean un modelo a seguir. Pero vamos a seguir platicando precisamente acerca de la importancia de las fracciones arancelarias. Estamos en el Tequila en el Comercio Internacional. Les invito a que nos hagan llegar sus comentarios a través de las redes sociales. Regresamos. Esto es el Tequila en el Comercio Internacional. Qué bueno que nos están acompañando. Hay una parte que tiene que ver con las fracciones arancelarias y bueno, hoy que vivimos en un mundo tan vertiginoso en la parte de las innovaciones, de la tecnología, del lanzamiento de productos, y tiene que ver precisamente con el clasificar correctamente una fracción arancelaria. Nos decía hace un ratito Toño Ávila de Bufete Internacional, ellos tienen mucha experiencia asesorando a empresas exportadoras. Bueno, que hay países como Estados Unidos que de repente suelen establecer sus propias fracciones arancelarias a pesar de que existe un acuerdo internacional para que por lo menos se respeten los 6 primeros dígitos en todos los países. Quiero que nos digan ustedes su punto de vista en torno precisamente a esta parte y este papel que juega la Organización Mundial de Aduanas en la solución de este tipo de diferendos en relación a cómo se establecen las fracciones arancelarias. Y luego también tenemos esa otra parte, ¿no? Cuando surgen nuevos productos que a veces no se sabe ni cómo clasificarlos. Olga Gil, ella es académica y bueno, nos da su punto de vista al respecto. Bueno, yo creo que es importante mencionar que permanentemente está en funciones el Consejo de Cooperación Aduanera, ¿verdad? Quien es el organismo que se encarga de alguna manera de dictaminar cuando hay alguna modificación o cuando se debe de llevar a cabo alguna actualización respecto de alguna fracción en concreto. Sin embargo, vaya, seguramente llegar a un acuerdo no es sencillo. Y bueno, esto tiene mucho que ver también con los intereses propios de los países participantes. Hay que recordar que al final del día, ¿verdad?, la clasificación se desprende de la intención por parte de los países en proteger su propia producción nacional frente a la competencia. Entonces, en este sentido, bueno, pues a veces sí es cierto que se tiene que entrar a terrenos un tanto cuanto pantanosos para medir los intereses. Sin embargo, bueno, yo diría que la culpa final en estos casos no es por parte de la clasificación, ¿verdad?, sino también de los sujetos o de los países que intervienen buscando, bueno, pues estar en una buena ubicación dentro de lo que viene a ser la tarifa de los países en cuestión. Silvia Torres, ella también es maestra, ella además es una experta en este tema de las fracciones arancelarias, tiene una capacidad además
para memorizarse fracciones arancelarias, que también vamos a querer, Silvia, que nos digas tu técnica, porque realmente eres una de las personas que se ha memorizado, yo creo que un gran número de fracciones arancelarias. No tantas fracciones arancelarias, pero sí, gracias Gaby. Yo como lo he hecho, bueno, lo he hecho a través de muchísimos años. Empecé con un curso con nuestro buen amigo Luis Lizárraga, en paz descanse, y a partir de entonces, bueno, cursos de operación aduanera, etcétera, pero en la práctica, ¿no? En la práctica lo tienes que hacer y bueno, sí me los aprendo y mi técnica para que los alumnos aprendan también esto es ir precisamente haciéndolo práctico. Yo desde el principio les pido que de una forma gráfica, digamos, hagan todos los capítulos de la tarifa. Entonces, y los voy llevando, les explico un poco, creo que si se analiza y se comprende los capítulos, me estoy refiriendo, o sea, para que ustedes me entiendan un poco más, porque a veces hablamos en términos muy técnicos y no sabemos, ustedes no saben de qué estoy hablando. La tarifa, como habíamos dicho, tiene 22 secciones y 98 capítulos, y entonces se va extendiendo como un árbol, como decía Olga al principio. Entonces, pero si comprendemos en qué forma está precisamente tratados todos los temas o todos los productos en la tarifa, yo creo que es mucho más sencillo. Y empezamos por el reino animal, del capítulo 1 al 5, y luego del 5 al 14, del 6 al 14 es del reino vegetal, y luego eso son la sección 2, y luego la tercera es el reino vegetal, grasas, aceites de animal y vegetal. Entonces, y así vamos avanzando en la tarifa, y conforme más valor agregado tienen los productos, más adelante se van clasificando en la tarifa. Entonces, y así vamos con plásticos y vamos primero en la cuestión de textiles, por ejemplo, primero están lo normal, primero está el hilo, primero está toda la fibra, por ejemplo, primero están la seda, el algodón, el lino, el poliéster, etcétera, después están, y ahí mismo las telas, y posteriormente están las prendas, la confección. Entonces, bueno, sí, ciertamente me he aprendido muchas, pero generalmente mis alumnos cuando salen en el semestre se lo saben de memoria, los títulos de los capítulos, porque nos orienta, es muy orientativo, no solamente porque se los aprendan de memoria, ¿no? Sino porque simplemente es mucho más sencillo para ellos decir, empiezo a clasificar tal producto por este capítulo y no por otro, ¿no? Porque si no sería muy difícil ponerse a revisar todo. Y bueno, ahí hay un grado de dificultad, pero Toño Ávila, cuando se enfrenta a un exportador a productos novedosos, aquellos que ni siquiera se conocen todavía bien en el mundo, ¿qué es lo que se hace para poder hacer una buena clasificación arancelaria? Efectivamente, es común ahora con la tecnología el contar con productos novedosos y, bueno, algunos de ellos, como ustedes conocen, son las tabletas, ¿no? Las tabletas, independientemente del nombre de la marca, llegan a confundirse en ocasiones de que si es o no es una computadora y teléfono. Tiene funciones distintas en donde ahí es donde entran las reglas de clasificación, ¿sí? Para esto la metodología en ocasiones es precisa, pero la apreciación o el criterio de los clasificadores es donde se sesga para una clasificación o se sesga para otra y llegan a ser válidos, ¿no? Para cuando existen estos problemas, pues bueno, se tienen que considerar primero las reglas de clasificación. Si las reglas no ayudan, ahí es donde se le pide ayuda a instituciones superiores, que en el caso de México es aduanas, ¿sí? En donde ellos pueden emitir criterios de clasificación, e incluso si las propias aduanas no pueden, se escala a la Organización Mundial de Aduanas, como lo comentaba Olga, al Consejo de Cooperación Aduanera, donde emiten recomendaciones de clasificación y donde cada país puede tomar o no las recomendaciones. Es algo curioso, no estamos obligados a cumplir las recomendaciones, pero sí nos dan una guía, ¿no? E incluso hay muchas clasificaciones que ya tenemos esa recomendación de la Organización Mundial de Aduanas en donde pueden ir, ¿sí? Al día de hoy, nosotros teníamos
antes publicadas ciertas clasificaciones, criterios de clasificación por parte de aduanas, en el caso de México. Sin embargo, las eliminaron y bueno, todavía existen por ahí algunos problemas y lo que se maneja, pues bueno, es las consultas a la autoridad, ¿no? Que eso es el camino más sencillo para evitarnos el que yo clasifique como agente aduanal o el agente aduanal clasifique y se equivoque, porque también pueden llegar a equivocarse, ¿no? Y la autoridad lo revisa y va a decir que es otra clasificación. Entonces, pues para no equivocarnos, el camino más sencillo, lo que algunos hacen es ir directamente a la autoridad y ayúdame a clasificar, pero sin embargo tiene costo. Entonces, ahí tienen que evaluarlo los importadores, si hacer esa consulta y por el tiempo de respuesta. Entonces, implican ya varios factores, ¿no? Entraríamos también en la parte de aquello que no es mercancía, pero que también de repente se tiene que trasladar. El caso, por ejemplo, de ataúdes con cadáveres que, bueno, tienen sus tratamientos especiales. Octavio, bueno, estamos hablando precisamente de esta parte de fracciones arancelarias, de tener en cuenta que cuando nos equivocamos en una fracción arancelaria podemos tener graves consecuencias en nuestras exportaciones. Sí, Gaby, precisamente, digamos, una de las recomendaciones que da la autoridad es que cuando tienes por ahí una confusión o duda en cuál fracción arancelaria es la que vas a aplicar, pues bien, como decía Toño, pues te puedes hacer una consulta a la autoridad. Pero si tienes que hacer la operación en ese momento, bueno, pues una de las recomendaciones es de que elijas la fracción arancelaria que mayores contribuciones o mayores reglas, regulaciones debes de cumplir. Más vale hacer algo que deberle a la autoridad, pues ya sea alguna contribución o algún permiso. Y pues siguiendo, Gaby, si me permites, tenemos otra pregunta por parte de nuestro auditorio. Que dice, ¿cómo se determina el pago de impuestos de acuerdo a las fracciones? Olga, ¿nos pudieras apoyar? Claro, bueno, el pago de impuesto está, bueno, parte de la clasificación. O sea, lo primero que hay que identificar es precisamente la fracción arancelaria del producto, luego acudir a la tarifa del impuesto general de importación, exportación, e identificar ahí qué pago de impuesto hay, dependiendo del país a donde vaya, por supuesto. Hay muchos países por los cuales nuestros productos están exentos a la hora de la importación gracias a los tratados, acuerdos y convenios comerciales que hay en específico. Entonces, pues bueno, aquí me valgo de la pregunta de Octavio, pues para recomendar que cuando alguien quiere exportar, ¿verdad?, considere prácticamente a dónde lo va a mandar. Gracias. Vamos a seguir platicando acerca de las fracciones arancelarias, su importancia y el tener cuidado a la hora de clasificar nuestros productos, nuestras mercancías. Vamos a seguir platicando al respecto. Esto es el Tequila en el Comercio Internacional. Regresamos. Háganos llegar sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias a través de las redes sociales en CR Tequila, a través de Facebook y de Twitter. Estamos platicando con nuestros invitados del panel acerca de la importancia de las fracciones arancelarias y de un tema que hoy cobra importancia, que tiene que ver con esta manera tan vertiginosa como se vienen dando las evoluciones, sobre todo en la parte tecnológica. Silvia Torres, ella es consultora en esta materia de comercio internacional, es maestra y bueno, ella ha tenido que enfrentar algunas dificultades. Le ha tocado ver esta transición en relación a productos que dejaron de existir en algún momento y otros que surgieron en el mercado y que hoy pues algunos se preguntan ¿y cómo clasificamos esto, no? Así es. Así es. Y déjame, Gaby, gracias por la pregunta, pero antes que nada y antes de terminar, quiero invitar a mis alumnos, a quienes no lo han hecho, no sé si las preguntas que tenemos son de ellos, pero tuve clase hoy en la mañana con ellos y les pedí que nos escribieran. Entonces, si hay alguien ahí con nosotros, por favor, saludos y bienvenidos con sus preguntas. Háganse presentes. Háganse presentes. Así es. Entonces, en respuesta a tu pregunta, sí, cada vez hay más cosas y yo les platicaba ahorita fuera del aire que me tocó vivirlo en una visita al Laboratorio Central para ustedes que no están dentro de este tema.
Laboratorio Central es el organismo dependiente de aduanas de México que precisamente analiza las muestras que se toman en las aduanas para confirmar o no la clasificación arancelaria que se haya hecho, y además un organismo muy interesante al que podemos hacer las consultas arancelarias que han comentado mis compañeros. Entonces, y me tocó, fui llevando a un grupo de estudiantes de la licenciatura y nos enfrentamos a eso. Nos decían, está la tablet donde no sabemos aún aquí adentro del laboratorio cómo es que se clasifica. ¿Por qué? Porque no tiene un teclado, porque no tiene un cerebro, no tiene… Entonces, pero ¿cómo lo clasificamos? Entonces, últimamente se está llegando con el avance de la tecnología a que sea muy difícil la clasificación. Sin embargo, como hemos venido diciendo, no es imposible. Lo que ya existe y lo que no existe se puede clasificar de acuerdo, y lo que se les ocurra inventar, de acuerdo a las reglas generales. Existen 6 reglas generales de clasificación y 10 reglas complementarias. Y en función de eso y las notas explicativas, todo absolutamente se puede clasificar. Y como decía Toño, recapitulando, digo Octavio también, esto es, si usted tiene una dificultad de clasificación, hay productos que se pueden clasificar en 2 o más fracciones arancelarias. Lo más recomendable es, y si necesita sobre todo importarlo, le recomendamos hacer la consulta arancelaria, pagando, hace la importación, pagando el arancel más alto, y no tendrá ningún problema, no será materia de PAMA, un procedimiento administrativo en materia aduanera. ¿Por qué? Porque está amparado, ya presentó su consulta y ahora está en espera y pagó la más alta, ¿no? Olga Gil, ella es coordinadora del área académica de negocios internacionales del ITESO. Tus conclusiones finales, Olga, ¿y qué sugerencia le haces a los exportadores en la parte de aprender a clasificar sus productos? Bueno, una sugerencia práctica es que cuando vayan a exportar o importar, hagan 2 o 3 consultas. Normalmente cuando está bien realizado se van a encontrar que la consulta les lleva a la misma fracción arancelaria. Y bueno, yo nada más agregaría que hay que recordar que la fracción arancelaria también es importante, obviamente, para el tema del certificado de origen, que es el documento a través del cual el exportador va a ser sujeto de algún tratamiento arancelario preferencial una vez que su producto llegue al país de destino. Entonces, bueno, pues hay que tener cuidado con esto para que no se les olvide, ¿verdad?, llevar su certificado y, bueno, tengan un mejor tratamiento y, por lo tanto, mejores oportunidades de mercado una vez que el producto llega hasta allá. Gracias. José Antonio Ávila, subdirector de Bufete Internacional Guadalajara, ¿cuál es tu recomendación para los exportadores y qué tan inamovibles son estas fracciones arancelarias? Porque pues estamos hablando de que hay mucho de aportación en materia de mercancías, innovaciones y demás. Si estas realmente tienen algún cambio con el tiempo o qué es lo que sucede, y dinos cuál es tu sugerencia para los exportadores. Sí, muchísimas gracias. Efectivamente, las clasificaciones tienen una revisión cada 5 años por parte del Consejo de Cooperación Aduanera o la Organización Mundial de Aduanas, en donde se revisa qué avances tecnológicos han tenido, la mayor comercialización de mercancías, qué se ha dejado de comercializar. Por ejemplo, todos conocíamos los discos de acetato que en su tiempo pues se utilizaron mucho. Al día de hoy ya no hay una clasificación para estos discos, sino para las nuevas tecnologías y bueno, y las necesidades de especificar ciertos productos. Y hubo un cambio precisamente el año pasado, que fue en el 2012, y cada 5 años hay estas revisiones. Entonces, es importante el que nosotros estemos muy atentos a estos cambios porque pudieran afectar nuestra clasificación arancelaria tanto en México como en los países destinos. Cabe destacar que las clasificaciones, aun y cuando tenemos un año para aplicarlos, cada país decide en qué momento aplicarlas, si a principios del año, por ejemplo, algunos países a principios del año pasado cambiaron las clasificaciones arancelarias con esta revisión que hizo la OMA y otros lo aplicaron a mediados de año. Entonces, pudiéramos tener alguna diferencia de clasificación
y la recomendación principal para los importadores y exportadores es que, bueno, sigo la recomendación de Olga, que cuenten con mínimo 3 clasificaciones. Si es un producto a los que se les denomina no llamados, o sea, que no viene puntualmente clasificado, busquemos darle toda la información a 3 clasificadores, y ahora sí que la democracia es la que nos va a ayudar a entrar en razón. Es muy difícil que entre 3 se puedan equivocar. Bueno, pues ahí está esta otra recomendación. Octavio García Muciño, del área de aduanas del Consejo Regulador del Tequila, ¿qué viene para los exportadores de tequila y qué es lo que está haciendo el Consejo Regulador para apoyarlos? Bien, Gaby, como mencionaba Toño, pues el sistema armonizado se actualiza cada 5 años. El año pasado por ahí sufrió su última actualización. Los cambios que hubo en materia de bebidas alcohólicas fue que la cachaza se incluyó a nivel subpartida. Quiero comentarle a la industria de que el Consejo Regulador del Tequila está trabajando muy coordinadamente con aduanas y con el Secretaría de Economía, porque tenemos por ahí 2 representantes que son consejeros en Bruselas, en la OMA, y estamos ya trabajando para que en el 2017 tengamos al tequila ya a nivel subpartida, que significa ya a nivel 6 dígitos. Al tener 6 dígitos, todos los países miembros de la OMA pues van a tener ya seguramente una fracción arancelaria específica del tequila, y ya quizás cada uno lo decidirá si es 100% de agave envasado o no, ya la subdividiría, perdón. Entonces, bueno, es importante, digamos, comentarles de que estamos trabajando también con OMA y con Economía y Aduanas para que esto se llegue a lograr. Y bueno, Gaby, si me permites, antes de terminar el programa y hacerte el micrófono, pues los que nos están viendo, por favor, si nos están viendo fuera de horario, que no sea lunes, este programa se repite el resto de la semana a las 12 de la tarde, 5 de la tarde, y si tienen ustedes por ahí alguna observación, alguna pregunta, aunque no estemos en horario en vivo, por medio de las redes sociales le podemos dar respuesta a las dudas que por ahí les vayan surgiendo. De nuestra parte, bueno, muchas gracias. Bueno, esa es la ventaja del Internet y de las redes sociales. Muchísimas gracias a nuestros invitados y muchísimas gracias a ustedes que nos estuvieron sintonizando. Yo soy Gabriela Chávez, esto es El Tequila en el Comercio Internacional. Quédense en la programación de CRT en TV.